Muy contentos de saludarles nuevamente y de saber que ustedes están conectados. En esta noche queremos darles algunas instrucciones y les pedimos por favor que puedan colocar su nombre, la ciudad y el país de donde nos están sintonizando, por favor, al chat, que puedan enviar al chat, por favor, su nombre, la ciudad y el país de donde nos estén sintonizando. Vemos que algunos hermanos ya han estado compartiendo la información y les agradecemos. Esto nos ayuda bastante a nosotros. Es un gusto poderles saludar. Mi nombre es César Almaraz de Sociedad Bíblica de Guatemala y estamos muy contentos de estar aquí todos unidos como Sociedades Bíblicas Unidas. Así que damos inicio en esta hora de la tarde recordándoles de que nuestra misión es que todas las personas puedan tener el acceso a la palabra de Dios en el formato y en el idioma de su corazón. Ese es nuestro sueño, que en cada país la sociedad bíblica que esté presente pueda llevar la palabra de Dios, pueda traducir la palabra de Dios en ese formato y en el idioma de cada uno del corazón de ustedes. Así que sean todos bienvenidos, por favor. También queremos indicarles de que en el chat hay una persona que dice preguntas para que ustedes puedan enviar si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, que puedan enviar por favor ahí está levantando la mano, para que ustedes puedan enviarle por favor las preguntas que tengan durante el webinar que estamos en esta hora, en esta tarde, perdón, en esta noche. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda, puede hacer directamente al chat que está renombrado como preguntas para que pueda usted entonces salir de la duda que tenga, ¿verdad? Entonces, para que nos pueda hacer favor de anotar ahí su pregunta y la duda que tenga. En esta hora vamos a estar compartiendo un texto bíblico, el cual vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960 en Hechos capítulo 2 y versículo 36. Y dice de la siguiente manera: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón. También lo vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea y dice de la siguiente manera: sépanlo bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. De esta manera damos inicio con una oración. Vamos a orar para poder poner en esta noche en las manos de Dios el tema que traemos para compartir con cada uno de ustedes. Así que acompáñenme, por favor, a hacer esta oración de apertura. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar conectados, Señor, en esta tarde noche, Señor. Gracias por que podemos, Señor, tener el privilegio, Señor, de escuchar, Señor, tu palabra, Señor, a través de estos webinars, Señor, que se hacen cada viernes, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor. Bendecimos a cada persona, Señor, que se ha conectado, que está, Señor amado, con un corazón dispuesto a poder escuchar y aprender más de tu palabra, Señor. Agradecemos porque tú eres un Dios bueno, Señor, y nos hablas todos los días a través de tu palabra, Señor. Gracias porque estás, Señor, en medio de nosotros y tu palabra, Señor, tiene poder para poder, Señor, hablarnos en esta hora. Gracias, Señor, por todos los que se conectan de diferentes países, Señor, de diferentes ciudades. Te pedimos que los bendiga, Señor, y te agradecemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, agradecemos ahí a los hermanos que están escribiendo en el chat. Les recuerdo, por si usted se acaba de conectar, necesitamos por favor que coloque su nombre, la ciudad y el país desde donde nos está sintonizando al chat. Que usted lo pueda mandar directamente al chat, ¿verdad? Vemos ahí algunos. Dice: buenas noches, apreciados hermanos. Les saluda Luis Tapia desde Ecuador.
Entonces, para que ustedes nos puedan hacer favor de colocarlo, si usted también durante el tema y el desarrollo del tema, usted tiene alguna pregunta, desea consultar algo que vaya saliendo en el transcurso del tema, puede hacerlo directamente al chat que dice preguntas a Abraham. Ahí usted puede mandar su pregunta para que no se quede con la duda y al finalizar vamos a estar respondiendo cada una de las dudas y las preguntas que se tengan. Por favor, entonces agradecemos y vamos a presentar en esta noche a la doctora Catherine de Maura, quien es gerente de traducción desde la Sociedad Bíblica de Brasil, consultora de traducción y coordinadora de proyectos de traducción para Latinoamérica y el Caribe de las Sociedades Bíblicas Unidas. Es consultora del proyecto de traducciones de la Biblia a lengua de señas brasileña. Doctora en lenguas extranjeras y traducción por la Universidad de Sao Paulo, magíster en estudios de la traducción por la misma institución, licenciada en historia por la UCP y graduada en comunicación social con especialización en periodismo por la UCP. Profesora e investigadora, es la doctora quien tiene a cargo esta noche el tema cuando la palabra renueva la mente y el mundo. Así que, sin más que decir, le damos entonces el espacio para que pueda tomarlo en esta noche. ¿Me escuchan? Tengo algunos problemas con mi video, déjame ver. Ahora sí, bien, excelente. Gracias por las manitas. Entonces, buenas noches, oficialmente desde Brasil, queridas hermanas, queridos hermanos de tantos lugares de Latinoamérica, de tantas ciudades diferentes. Es una inmensa alegría y un honor compartir este tiempo con ustedes a través de esa pantalla, es verdad, pero en esta casa de fe y reflexión que se construye aquí en Zoom con nuestra presencia conjunta. Am, yo soy Kefren, soy brasilera, trabajo en la Sociedad Bíblica de Brasil y también con las Sociedades Bíblicas Unidas y trabajo con traducción de la Biblia como consultora de proyectos de lenguas indígenas, lenguas de inmigración y también lenguas de señas. Y bueno, hoy quiero invitarles a reflexionar un poco sobre un concepto que atraviesa el Nuevo Testamento y sigue siendo un llamado urgente para nuestro tiempo. El concepto es metanoia. Bueno, piensen un poco conmigo ustedes. ¿Ustedes se acuerdan de cuál fue la primera predicación pública de Jesús cuando empezó su ministerio, el anuncio inaugural del reino? Está en Mateo 4:17, donde leemos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse. Voy a utilizar la expresión, metanoíense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la Reina Valera contemporánea con un poco de Kefren. Metanoíense. Bueno, esta fue la primera predicación de Jesús. Y aquí está una clave. Jesús, con el tema de la metanoia, del arrepentimiento, no está solamente invitando a las personas a que cambien un comportamiento. Él nos está llamando a un cambio de conciencia, a una inversión total de valores, a soltar nuestro propio reino de certezas, de miedos, de egoísmos y participar, o sea, entrar en el reino de Dios. Entonces quiero empezar diciendo lo que no es metanoia. Metanoia en la Biblia no es tristeza, no es remordimiento paralizante. Yo creo que si fuera solamente eso, no sería una buena noticia. La tristeza, claro, es parte del arrepentimiento, pero yo la veo como un punto de partida, no el destino. Entonces, metanoia tampoco es la vergüenza del pasado, de lo que hicimos. Para mí es más una valentía de construir un futuro diferente. Entonces, si eso no es metanoia, tristeza, vergüenza, ¿qué es metanoia? Es una palabra que viene de dos raíces griegas bien fuertes, meta, que significa más allá, y nous, que es la mente, el entendimiento o la facultad.
de pensar. O sea, literalmente podríamos decir que metanoia es ir más allá de la mente o tal vez llevar a la mente más allá o cambiar la mente. Es expandir la mirada, es ver la vida con otro lente, el lente del reino de Dios. Un cambio de la mente, a través de la lente del reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dice arrepiéntanse o metanoíense, Él nos dice piensen diferente, vean diferente, porque el reino de Dios ya llegó. Está aquí, es accesible, es posible para ustedes. Esta palabra metanoia es esencial en el vocabulario, en el léxico de Jesús y también de sus apóstoles, siempre ligada a un tema interesante que es la esperanza. En Lucas 15:7, y les digo, si quieren tener la Biblia cerquita para seguir los pasajes o hacer apuntes, están muy libres para hacerlo. Entonces, en Lucas 15, versículo 7, la parábola de la oveja perdida, el texto dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que hace metanoia que por 99 justos que no necesitan de ella. Entonces, la metanoia es también un motivo de fiesta. Y el apóstol Pedro dice, arrepiéntanse o hagan metanoia y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Eso está en Hechos, capítulo 3 versículo 19. O sea, el refrigerio, el alivio depende de este cambio de mente. Yo pienso que podemos todos imaginar, ¿no? Una mente cansada, pesada, con dolores, con tristezas. Y lo que la Biblia y el Señor Jesús está proponiendo es cambiar esa mente cansada y tener refrigerio, tener alivio. Entonces, metanoia tiene que ver con dirección, no solo remordimiento, liberación, no culpa, y es una nueva manera de estar en el mundo. Es como un despertar de la mente y del corazón para ver la vida como Dios la ve. Es dejar que el Espíritu Santo transforme no solamente lo que pensamos, sino quiénes somos. Y aquí está la primera frase clave que yo quiero que ustedes atesoren hoy y que nos guiará durante nuestra conversación. La palabra de Dios cambia a las personas y las personas cambiadas transforman el mundo. Esta transformación de la metanoia es activada en nosotros cuando la palabra de Dios deja de ser solo un sonido, un ruido, y se convierte en una voz viva, en martillo, en fuego dentro de nosotros. Entonces, pensemos un poco, ¿por qué la palabra? ¿Cuál es el poder de la palabra? ¿Por qué la palabra produce cambio, produce mudanzas? Jesús en Juan 17:17 oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo nos garantizó en Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no es un adorno literario, ella no es neutral, pero es viva, activa, su lectura cambia y yo casi diría que la Biblia es profundamente subversiva. Ella entra en nuestra alma, desordena lo que estaba cómodo y hace brotar una vida nueva, una vida diferente. Esta renovación de la mente es la metanoia. Y sucede cuando la palabra rompe nuestros ídolos intelectuales y sociales. Entonces, yo quiero empezar hablando de la ruptura que la palabra promueve en nuestra autosuficiencia. La palabra de Dios nos recuerda que nosotros no somos Dios. Ella destruye la ilusión de que nosotros controlamos todo y nos saca del centro del universo y nos pone en nuestro debido lugar, que es en los brazos del Padre. La palabra también rompe con el conformismo y la apatía. Pablo en
Romanos 12:2 es bien radical. Él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de vuestra mente. Entonces, la palabra es el lente que nos da una visión crítica sobre nuestro mundo, sobre las estructuras injustas, el consumismo desenfrenado, la indiferencia social, la violencia, y nos obliga a preguntar, ¿qué piensa Dios de nuestro mundo, de esto que me parece casi normal, banal? ¿Qué dice la palabra sobre la desigualdad abismal, por ejemplo, en nuestro continente? La metanoia nos prohíbe de ser neutrales, nos saca de una neutralidad paralizante. Y la metanoia o la palabra de Dios cuando llega y cambia nuestra mente, rompe la separación y la exclusión. La palabra es una invitación a la unidad. Él nos enseña a amar al otro, a ver Cristo en el rostro de la persona pobre, marginada, o de la vecina que piensa distinto de nosotros. Nos recuerda que somos todos hijos de Dios, creados de la misma sustancia y amados por el mismo Creador. Bueno, miren esta conexión de hoy que estamos haciendo aquí. Estamos lejos, pero juntos. Y cuando nos unimos por intermedio de la palabra, ella sale del papel, sale de la computadora, de la pantalla y se hace acción, se hace servicio, se hace inclusión, se hace conocimiento y también se hace pan, trabajo, esperanza. En todos los lugares la palabra es el punto de partida de la metanoia y de la acción transformadora. Entonces, ese cambio que provoca la palabra es una resurrección cotidiana. En nuestra mente, en nuestro entendimiento, somos diariamente recreados por las verdades vivas de Cristo. Y bueno, para que yo no esté como enseñando una teoría de la metanoia, me gustaría hablar de una historia bíblica muy importante. Y entre muchas historias de transformación que encontramos en la palabra, elegí una que para mí expresa muy bien la metanoia, con una profundidad y una ternura que me tocan muchísimo, especialmente en nuestros contextos llenos de dolor y al mismo tiempo de esperanza. Es la historia de María de Magdala o María Magdalena. Vamos a leer juntos Marcos capítulo 16, versículo 9. Marcos capítulo 16, versículo 9. El texto dice, el primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Am, la primera cosa que muchos hablan de María Magdalena o de María de Magdala es que tenía 7 demonios o que era prostituta. Ella tenía 7 demonios, 7 prisiones, 7 dolores, siete formas de marginación que la ataban. Esa es su reputación y sigue por siglos. Imaginen ustedes que estamos hablando de ella hoy, en el siglo XXI. Piensen en el peso de ese número 7 de esa reputación. María era una mujer marginalizada, sin poder, sin un nombre respetado en la sociedad, y su identidad estaba definida por su dolor o por su pasado. Pero Jesús, el texto dice que Jesús la vio, la llamó, la restauró, y lo más lindo es que aún las sociedades a lo largo de los siglos no comprendiendo y la juzgando, Jesús la liberó de todo eso. Y la clave de todo, el detonante de la metanoia de María fue el encuentro con el Señor. Ese encuentro la sacó de las sombras y la puso de pie, dándole una nueva mente. Y el texto nos muestra eso. María sale de la condición de excluida a discípula, a compañera de camino, de silencio a una voz profética. Y ella siguió a Jesús, vean, hasta la cruz, cuando casi todos los hombres incluso habían huido.
Eso es lealtad, eso es metanoia en la práctica, es un cambio que de verdad produjo efectos. Y por causa de esa lealtad, María se convirtió en la primera testigo de la resurrección. En Juan 20, versículo 11, capítulo 20, 20, versículo 11, la Biblia dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Ramoni, que quiere decir maestro. No sé cómo se sienten leyendo este pasaje, pero imaginen María volvió al sepulcro, vio la tumba vacía, lloró. Tal vez su mundo, sus creencias, su universo una vez más se desmoronó, pero entonces hay el llamado. Jesús diciendo María, su nombre, y ella al instante reconoce al Señor y allí en aquel jardín nace la nueva creación para ella. Ella es enviada como la primera o el primer testigo con la gran noticia, Jesús resucitó. O sea, no sé, María Magdalena es como el rostro humano de la metanoia. Es la mente y el corazón que se abren radicalmente a esa voz que renueva. Ella escuchó la palabra y se convirtió en palabra viva, la apóstola de los apóstoles y que anuncia la mayor noticia de la historia. Entonces, para mí esta es la prueba que cuando una mente se renueva, la vida entera resucita. Y para mí la historia de María nos enseña que no importa el peso, el dolor o la acusación de un pasado, la palabra de Cristo tiene el poder de darnos un nuevo nombre, una nueva misión y un nuevo futuro. Y me encanta que la Biblia diga que el Señor de nuestros pecados no se recuerda, no se acuerda de nuestros pecados. Su mirada es como si nunca hubiera pasado. Y eso es muy lindo. Ahora, demos un paso hacia afuera, a la calle, a nuestro continente, nuestros países, nuestros contextos. La metanoia es verdad, es personal, pero sus consecuencias son irremediablemente sociales y políticas. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5 declara, el que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y Jesús ya había dicho en Lucas, el reino de Dios está entre ustedes. Yo veo que el reino de Dios, inaugurado por Jesucristo, comienza dentro de nosotros, pero no puede, no debe terminar adentro. La metanoia de la mente nos obliga a mirar hacia afuera y a actuar. Entonces, una mente que se renueva por la palabra no puede ser indiferente. Ve la miseria, la injusticia estructural, el racismo, la violencia contra las mujeres, contra los niños, la destrucción del planeta, la opresión a los animales y dice con la voz de Dios, eso no es del reino, yo debo actuar. Entonces, metanoia es la fe que se hace acción, es la compasión que se convierte en una actitud política, social, económica, amorosa. Piensen en las comunidades que ustedes conocen, que ustedes pertenecen. Imaginen un grupo, una iglesia, un grupo de jóvenes que rescata niñas o niños en situación de calle, que organiza, no sé, una planta árboles, lucha contra la deforestación, o una vecina que se reconcilia con su familia después de años de pelea.
Esas pequeñas historias no son solamente caridad, son señales del reino, son pequeñas revoluciones silenciosas. Cada gesto de reconciliación, cada acto de ternura en el vecindario, cada proyecto de justicia social, cada voto consciente en nuestras elecciones es una traducción viva de la palabra en nuestro tiempo. Entonces, la metanoia es lo que nos da la mirada de Cristo. Él no veía solamente la multitud como un montón de gente, sino como ovejas sin pastor. Y la mente renovada ve lo invisible, ve la dignidad donde el mundo solamente ve basura o problema o estadística, rechaza lo que la sociedad acepta como natural, como por ejemplo la desigualdad abismal en nuestro continente, y dice, no, la desigualdad no es normal, es un pecado estructural. No espera por el gobierno o la iglesia perfecta, sino que construye el reino en la esquina de su casa, en su trabajo, en su iglesia y en su familia. Miren, en su familia. Todo comienza con una mente renovada, una mente que aprende a ver el mundo como Dios, el gran artista, el justo juez. Además, yo pienso que la metanoia no es un evento aislado que ocurre lá en el bautismo y ya pasó, ya listo. Para mí la metanoia es un camino diario, un ejercicio constante. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, negar a sí mismo es exactamente el movimiento de la metanoia. Es desaprender el egoísmo, reconstruir la mirada, ejercitar el amor en los pequeños detalles. O sea, es como un trabajo de jardinería espiritual, una disciplina espiritual. Y en la práctica, la metanoia pasa por ejes de conversión, que yo quiero ejemplificar por personajes bíblicos. Una primera metanoia es una metanoia social y económica. Y el ejemplo que quiero darles está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, verso 1 dice, ustedes súper conocen ese pasaje y piénsenla a la luz de esa reflexión de la metanoia, del cambio, del arrepentimiento, de la transformación. El texto dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque yo hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me gusta mucho ese texto. Me imagino a Saqueo como una figura muy interesante, que la gente le miraba súper feo, odiada por la gente, ¿no? Y que eso pase con alguien como él es algo tan bonito, tan especial. Su metanoia cambió su bolsillo y al mismo tiempo la estructura social de su tiempo. Saqueo era un jefe de publicanos rico y Jesús lo llama por su nombre y entra en su casa y promueve un encuentro verdadero con esa persona. Saqueo anuncia el cambio de mentalidad de práctica. Él habla en alta voz, ¿no? Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Quién hace eso? Y nuestro tiempo, ¿quién ustedes conocen que da mitad de sus bienes a los pobres?
Y habla más, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces la metanoia en ese texto no es solo una oración, también es la reparación de la injusticia. El reino de Dios exige justicia restaurada. Y la segunda es una metanoia teológica y intelectual. El ejemplo que quiero darles es de Saulo en Hechos 9. Hechos 9, verso 1 dice, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pausa. Estos dos versículos, 1 y 2, son asustadores. Había amenazas contra los discípulos y él quería cartas, papel, documentación que le permitiera llevar presos, la verdad, ¿no? Los que seguían al camino. Entonces, hasta aquí, ay, Señor, ¿por qué? Pero en el versículo 3 sucedió que de pronto en el camino y acerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Am, Esta es una metanoia muy interesante, una metanoia de la mente, de la inteligencia, de la persona, de la estructura. Saulo era un fariseo brillante, una persona increíble, inteligente, muy dedicado, pero estaba muy equivocado sobre el Mesías, sobre Jesús, sobre el camino. Su mente estaba cerrada. Puede ser por la religión, por su devoción, por su propia creencia, pero estaba cerrada. Y ese es un encuentro de estos encuentros impresionantes. Y algunas personas tienen testimonios de encuentros muy impresionantes con el Señor. Y aquí Saulo ve una luz, escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primera persona hablando. Y la experiencia es muy, muy fuerte. No sé vos, no sé ustedes, pero a mí es difícil imaginar cómo nos sentiríamos viviendo algo parecido. Y eso lleva a Pablo, a desaprender. Todo su brillante intelecto es renovado. Y Pablo será uno de los cristianos más increíbles de la historia que explicará a la iglesia que la salvación viene por la gracia de Cristo. Entonces, miren, es una metanoia de submisión del intelecto a la verdad de Cristo. No es desaparición del intelecto, sino es dejar que la palabra cambie la mente, transformando los valores de un perseguidor en la mente de uno de los mayores evangelistas que ya existió. Entonces, para mí son textos tan, tan lindos y son tan ejemplares de lo que es la metanoia. La Biblia es muy pedagógica y muy linda. Una tercera metanoia que me gustaría proponerles es una metanoia de retorno, de regreso. Y es la última y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. El ejemplo es dado por Jesucristo en la parábola del hijo pródigo. En el texto del versículo 11, Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Pausa. Otra situación que parece increíble, ¿no? Alguien que tiene de todo, una familia, estructura,
un hogar verdadero, un padre amoroso, sale para vivir su vida y miren la situación. ¿Pueden ponerse en el lugar de este hijo cerca de los cerdos, deseando llenarse de las algarrobas que comían los cerdos sin ganar nada de nadie? Bueno, el 17 dice, finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme y iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar al becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pausa. Ay, qué historia. Qué increíble, qué metanoia, qué cambio, qué regreso. Versículo 25. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó llegó cerca de la casa. Oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar al becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar al becerro gordo para él. 31. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Esta es la metanoia de la gracia, de la decisión. Y aquí hay dos jóvenes, ¿no? Uno de ellos cambió el amor de su padre, de su familia, por una vida de placeres, disfrutando de la plata, viviendo sin ninguna responsabilidad, alejado de la familia. Y el otro se quedó con su familia, con su comunidad. Un día hubo una crisis profunda y él volvió en sí. En el lugar de sufrimiento, mirando a los cerdos, tuvo ese momento de metanoia y dijo, me levantaré, iré a mi padre. Y él ejemplifica que la metanoia también es actitud. Cambia la dirección de la mente y a veces hasta la dirección física. Es la decisión de volver, es el acto de confiar en la gracia y es el camino para la fiesta de la restauración de una identidad perdida muchas veces. Pero hay otro hermano que no experimentó la metanoia, que se acostumbró en su lugar confortable, que no vio nada más que un hermano irrespetuoso, desobediente, que no actuó con compasión. A veces la falta de metanoia, de arrepentimiento, de cambio cotidiano, en- nos mantiene en nuestros prejuicios, en nuestros sensos comunes, impide la alegría compartida, nos deja aislados, individualistas y sin misericordia. O sea, nos desensibiliza, nos deja insensibles. Entonces, que permitamos que el Espíritu Santo haga nuevas todas las cosas todos los días y que no nos acostumbremos con nuestros prejuicios. La gran y verdadera respuesta de una mente arrepentida y cambiada es el amor. Bueno, acercándonos del final de esta reflexión, me gustaría decirles que ese llamado a la metanoia es diario.
Metanoia es un don y es una tarea. Es gracia y también es decisión. Es el movimiento de la palabra dentro de nosotros que nos hace ver, actuar y amar de otro modo. Ahora quiero dejar algunas preguntas para provocar a ustedes. Piensen un poco con ustedes mismos. ¿Hay alguna creencia o práctica de que ustedes se acuerden que nuestra sociedad o la comunidad de ustedes considera normal y que ustedes sienten que la palabra de Dios desafía directamente? La segunda pregunta, basándonos un poco en la historia de María de Magdala. ¿Cómo ustedes piensan que podemos transformar el recuerdo de nuestros errores o culpas pasadas, o sea, el pasado que nos ata, en fuerza y misión para el futuro? La tercera pregunta es, para ustedes, ¿quiénes son los invisibles en su contexto, en su ciudad, en su país? ¿Y qué paso práctico ustedes podrían dar para legitimar o visibilizar a una de esas personas o grupos invisibilizados en su contexto? Y la última, ahora piensen un poco como iglesia, como comunidad de fe. ¿Cómo podrían ustedes vivir la metanoia de manera colectiva? Es decir, ¿qué error o qué situación estructural ustedes como iglesia deberían reconocer y reparar juntos para hacer una señal más clara del reino de Dios? Volvamos un poco a nuestra frase inicial ahora con el peso de la experiencia bíblica y también de nuestro continente. La palabra de Dios cambia a las personas y las personas cambiadas transforman el mundo. Yo espero que este sea algo, sea el recuerdo que ustedes lleven de hoy. Nuestro mundo está muy ruidoso, muy polarizado, asustado y necesita el fruto de nuestra conversión. El mundo necesita de mentes renovadas que piensen en la justicia de Dios en cada elección, corazones convertidos a la ternura, que amen sin fronteras y sin miedo, comunidades que no teman servir a los últimos y amar a lo imposible. Hoy como a María Magdalena, yo pienso que el Señor también nos llama por nuestro nombre. Y cuando Él nos llama, la palabra entra en escena y obra el milagro. Todo lo que era muerte se transforma en vida, lo que era miedo se transforma en valor y lo que era culpa se vuelve misión. Entonces, que cada uno de nosotros sea donde esté una señal viva de la metanoia de Dios, la palabra que renueva la mente y a través de nosotros renueva el mundo. Recuerden esto, la metanoia nos saca de la vergüenza y nos lanza en la misión. La mente que ha sido renovada por la palabra no es una mente que se queda quieta, callada, sino una mente que se convierte en una fuerza de vida y de justicia en el mundo. Yo sé que solos en una noche como esa es difícil que podamos solucionar los grandes problemas estructurales del mundo. Sin embargo, la metanoia nos enseña que el reino comienza en lo pequeño. Yo no puedo cambiar todo un gobierno, pero yo puedo empezar a cambiar mi mentalidad sobre, por ejemplo, cómo yo consumo, cómo trato a las personas, cómo uso mi tiempo. Mi invitación hoy a ustedes es que salgamos de aquí con el compromiso de que no vamos a esperar a la revolución perfecta, la iglesia perfecta para actuar. Vamos a ser revolucionarios de la mente en nuestro propio hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. El Señor confía en nuestra transformación, no en nuestra perfección. Así que demos un paso de metanoia hoy, aunque sea pequeño, y dejemos que Dios multiplique ese gesto de fidelidad. Y en esos pequeños pasos vamos a construir el nuevo mundo. Entonces, que la metanoia nos encuentre, nos transforme para nuestro bien, para el bien de nuestras comunidades y para la gloria del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias, doctora Kefren de Moura. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Gracias, doctora. Qué interesante reflexión, que además creo que resulta sumamente desafiante en cuanto a la perspectiva que tenemos de los efectos del Evangelio, de los alcances del Evangelio, de la forma en la que el Evangelio puede
y debe hacer mella verdaderamente de manera integral con las personas. Me voy a permitir tomarle 2 minutitos antes de pasar a las preguntas para platicar rápidamente a los más de 300 hermanos que están conectados en estos momentos en el Zoom y otros tantos que hay en las redes sociales de las diferentes sociedades bíblicas sobre una Biblia que me va a ayudar a poner en pantalla el flyer, mi amigo, Ronald Mendoza, y que es la Biblia de Estudio Teológico, una Biblia que entre muchos conceptos, pues precisamente también abarca todo esto, este proceso de discipulado integral que se desprende de la palabra de Dios. Vemos un poquito ahí de la ficha técnica, una edición que usted conoce bien, profesora, se editó por la Sociedad Bíblica de Brasil. Con un impresionante acervo de notas de estudio contextuales, gramaticales, bíblicas, teológicas, históricas, dogmáticas, de ciencias bíblicas, de transmisión, de idiomas, de interpretaciones, de religiones, de culturas, y bueno, redondeada por ahí, además de lo que ya vemos en la pantalla, con un apéndice de alrededor de 13, 14, 15 puntos que permiten entender mucho de la transmisión del texto bíblico, la historia del pensamiento, el desarrollo de diferentes versiones, diferentes criterios de pensamiento desde la patrística hasta nuestros tiempos. En verdad, una joya muy importante que sí o sí se debe de tener en las bibliotecas. Y ahora sí vamos de lleno ya con las preguntas, profesora. Recordándole solamente a nuestra audiencia, lo que siempre hacemos en este ejercicio es pues buscar de alguna manera darle voz a todas las personas que nos han escrito a través del chat, unificar en 2 o 3 preguntas lo que los hermanos nos exponen, siempre y cuando no haya sido ya respondido y tenga que ver con el tema, ¿no? Entonces, vamos a generar 3 o 4 preguntas al respecto según nos dé el tiempo. Quisiera iniciar con, recapitulando, perdón, un poquito lo que nos hablaba sobre el cambio de conciencia y de inversión total de valores, soltando conceptos personales para enfocarlos en el reino de Dios, para enfocarlos en la manifestación del reino de Dios. Esto nos lleva a un panorama por demás integral que parece que abarca todo concepto propio de la vida humana, tanto a nivel personal como social. Entiendo que es así, ¿correcto? Y más aún, esta experiencia personal es totalmente vinculante por lo que nos dijo con la proclamación y manifestación del reino a través de las personas. Luego entonces, una pregunta muy recurrente que recibimos es si el reino es posible solamente por medio de este cambio integral. Es decir, la manifestación del reino de Dios está totalmente vinculada a este proceso de restauración o aún sin este proceso de restauración podemos hablar de una manifestación del reino de Dios a través de los discípulos. Yo veo, excelente pregunta. Lo que veo aquí es ese proceso depende de un encuentro con aquel que inauguró el reino de Dios, que es Jesús. En el encuentro con la verdad, con Jesús, con quien él es, con su ministerio, con su testimonio, con sus actitudes, yo veo que somos impactados y no es posible que nos quedemos neutrales. Algo pasa. Hay un confronto con la realidad que nos cerca, con el mundo y los valores que aprendemos, muchas veces valores parecen muy pacificados, ¿no? Por ejemplo, suceso en el trabajo, suceso en la vida, económico, pero cuando encontramos Jesús, estos valores entran en shock. Entonces, cuando Jesús propone darle la otra fase de la cara, entonces, si alguien te golpea, da la otra faz. Es algo totalmente diferente de lo que es, de lo que había. Lo que había era la ley de talión, que era ojo por ojo, un diente por un diente. O sea, si alguien te golpea, golpea también. Si alguien te sacó un buey o una vaca, tienes que recibir un buey o una vaca de esa persona, ojo por ojo, diente por diente. Lo que Jesús propone es no vengarse, es amar extravagantemente. Entonces, el encuentro
de los seres humanos con la verdad de Cristo no nos deja sin impacto, necesariamente impacta nuestra vida, nuestra conciencia, nuestros valores. Y en ese sentido que digo que hay un cambio de postura. Y claro, este cambio se va haciendo, es un proceso, no es como les mencioné, no es un momento en la historia donde todo cambia y mañana en la mañana ya soy otra que ya pienso totalmente diferente. Voy a ser confrontada también por la lectura de la palabra de Dios, por recibir ese alimento, conocer más a Dios, voy a ser confrontada y voy cada vez pareciendo un poquito más con Jesucristo. Esa es la característica del reino de Dios. Personas que se parecen a Jesús, que actúan como Jesús. Es un reino de Dios que se inaugura para hoy, no para el futuro, para después de la muerte. Lo que hablo es del reino entre nosotros. No sé si contesté bien, pero esa es creo que es yo pienso que no hay como quedarnos sin recibir algún impacto, sin confronto, ¿no? Cuando encontramos a Jesús. Sí, perfecto. Muchas gracias, profesora. Una frase que se escucha mucho y a la que se le ha dado pues muchas implicaciones, muchos significados en el transcurrir de la experiencia congregacional, tiene que ver con el poder de la palabra que cambia vidas, ¿no? El rompimiento de los ídolos ideológicos de los que usted nos hablaba y de las perspectivas personales. Muchas veces se ha entendido incluso de una manera mística, ¿no? Como queriendo hacer ver los efectos de la palabra de Dios como una especie de fórmula que causa efectos más por el hecho de lo que se dice o como se dice, que por realmente lo que es la esencia del mensaje de Dios. ¿Qué tendría que decirnos al respecto esta disertación que nos ha hecho sobre la metanoia desde la perspectiva bíblica? ¿Cuáles son los verdaderos efectos de esta transformación y más aún, cómo se manifiesta realmente esta metanoia desde la lectura, el estudio, la proclamación, la escucha de la palabra de Dios? Muchas gracias. Me gustaría tener esa respuesta como un padrón o una experiencia, eh, una única experiencia, pero es muy variando, ¿no? Pero me gusta, hay una dimensión, claro, espiritual, casi mística en el encuentro con Jesús y hay una dimensión ética muy importante. Yo veo que la Biblia tiene un llamado a la ética humana muy fuerte. Desde el Antiguo Testamento, los judíos eran un pueblo que era llamado a cuidar de las viudas, de los huérfanos, ¿está Huérfanos, bien? sí. Huérfanos, de los extranjeros, de ayudar, de ser compasivos. Tenía una ética de 7 años de deudas, pero al séptimo año perdonar las deudas a la tierra, hacer la tierra descansar, no extraer de esa tierra todo lo que puede dar, pero dejarla descansar, tener un día de la semana para descansar. Hay un llamado a la ética humana también. Entonces yo veo que ese encuentro con el reino de Dios, esa metanoia, ese cambio, tienen una dimensión espiritual y mística y que yo creo que es poderosa, ¿no? Es como un encuentro, descubrimos, parece, quiénes somos o por dónde tenemos que ir, pero al mismo tiempo es un llamado a la ética, a ser diferentes en este mundo con el otro, especialmente con el próximo, con el otro. Y yo pienso que no podemos disminuir la dimensión ética de la Biblia, de la responsabilidad como iglesia cristiana, como cuerpo de Cristo que tenemos en ser señales de ese reino en un mundo un mundo loco, ¿no? Un mundo donde la gente quiere ganar dinero a todo costo, salir caminando en la cabeza de las personas sin responsabilidad, sin mirar, sin tener compasión. Entonces yo veo que la iglesia cristiana, los cristianos, pero no solamente el Nuevo Testamento, toda la Biblia apunta para un Dios que ama, que conclama a la gente a que sea bondadosa, que actúe con ética, con una mirada buena al próximo. Entonces yo veo que esas dimensiones se mezclan en esa experiencia de la metanoia. Eso es como yo veo.
Listo, muchas gracias. Eh, me llamó mucho la atención una frase que me pareció clave en lo que nos exponía. Resurrección cotidiana que implica el ser diariamente recreados. Eso tiene una profundidad muy fuerte que creo que no podemos dejar pasar por alto. Esto implica un proceso de discipulado constante y permanente. Y lo planteo así porque una de las preguntas que desde diferentes perspectivas nos llegaron en el chat tiene que ver con una preocupación sobre qué sucede cuando por alguna razón la persona interrumpe este proceso de comunión, discipulado, transformación. Y citando, incluso para dimensionar un poquito más, literalmente una pregunta, ¿esta metanoia sería irreversible o es en un momento dado reversible? Es decir, ¿pueden las circunstancias de conducta, decisiones, de vida, influir y quitarnos este proceso de restauración? Excelente, qué interesante la pregunta. Ah, eso nos lleva a pensar en la dimensión procesual de nuestra existencia. No somos personas terminadas, completas, estamos en proceso de construcción cotidiana. Y lo que veo es que si interrumpimos, entre comillas, el proceso de metanoia por nuestra decisión, una de las consecuencias fuertes es la desensibilización, es el enfriamiento, eso, muchas veces el aislamiento, ¿no? Salir de la comunidad de fe es algo como dejar de crecer, ¿no? Estagnar y a veces hasta desensibilizarse, no mirar al otro. Y es difícil. Yo pienso que es fácil que nos acostumbremos con con los valores del mundo. Entonces, la metanoia demanda una decisión. Todos los días es decidir mirar la tele, mirar las noticias y pensar diferente. Porque si miramos la tele y las noticias, podemos caer en el error de creer que la violencia policial es correcta. Hay tanto crimen, la violencia policial es el camino. Entonces, hay muchas cosas que nos van a llevar a desensibilizarnos y a creer en los valores de este mundo. Es una lucha cotidiana, pero recuérdense, nuestra dimensión procesual existe, somos seres en construcción y buscando llegar a la excelencia de lo que es Cristo. Entonces, es para ser más parecidos con Él. Yo creo que no es irreversible. Si dejamos que nuestra mente empiece a cerrarse, es más, vamos a tener que esforzarnos para abrirla, pero es decisión, ¿no? Y decisión cotidiana. Todos los días decidir pensar diferente y seguir los valores extremos del reino de Dios. Listo, muchas gracias. Profesora, quisiera cerrar con una cuarta pregunta. Nos da todavía unos minutitos, que también fue recurrente, ¿no? En las participaciones y que tiene que ver específicamente con el papel de la iglesia en este proceso restaurativo integral y no tanto hacia afuera de la congregación, sino más concretamente el papel congregacional de la iglesia en este proceso. Y la pregunta sería, ¿metanoia con énfasis solamente en algo personal, en una experiencia personal, o más bien llevarlo desde una perspectiva de experiencia de fe colectiva? ¿Hasta dónde sí uno y hasta dónde sí o no el otro? Ujú. Yo ojalá salgan con esa claridad con respecto a lo que me gustaría presentar a ustedes. Hay dos dimensiones de la metanoia. Hay la dimensión individual, particular, de ese encuentro y la decisión, pero la metanoia no es algo que se queda en nuestro corazón, es algo que se sale, ¿no? Entonces la comunidad también experimenta la metanoia, es algo comunitario, compartido. Fue así con el pueblo en el Antiguo Testamento, con las iglesias, las comunidades, con los discípulos. La metanoia es algo que se experimenta en colectivo, en comunidad. Y es eso lo que significa ser señal del reino de Dios. Es cuando la comunidad de verdad
comparte todo, tiene todo en común, comparte todo y vivencia la metanoia cotidianamente, luchando contra la corriente de afuera. Y es muy importante, ese creo que es un llamado a la iglesia cristiana hoy, que la iglesia no sea el opuesto de la metanoia, no sea el lugar de la gente con la mente cerrada, con conceptos que no cambian, sin misericordia. Es papel de la iglesia ser la, la gente de la metanoia, vivir la metanoia, experienciar los cambios, el arrepentimiento cotidiano, el cambio cotidiano de sus prácticas. Y eso va a salir, va a impactar nuestro mundo. Yo pienso así. Listo. Pues muchas gracias, doctora. Qué gusto siempre escucharle. Reciba, por favor, un abrazo muy, muy afectuoso a nombre de la confraternidad, los países que participamos en este proyecto de los webinars que ya llevan 5 años. Y bueno, siempre nuestras oraciones en favor de su ministerio, del ministerio de la Sociedad Bíblica de Brasil, que tanto ha bendecido en América Latina. Me permito ahí comentarle a los hermanos que quizás no dimensionan. Brasil es el principal distribuidor y productor de Biblias en español. Gran parte de las Biblias de estudio que las Sociedades Bíblicas Unidas tiene son de la Sociedad de Brasil, un ministerio en verdad muy hermoso. Y bueno, pues siempre nuestras oraciones a favor de ustedes, de la gente que hace posible junto con la gracia de Dios todo esto. Un abrazo fraternal, doctora, y pasamos a Bolivia con Rolando Villena para anuncios finales. Muchas gracias, Abraham. Gracias, Kefren. Estamos muy contentos. Yo creo que estos temas a veces no solo nos enriquecen, sino a veces nos mueven el cráneo para imaginarnos esos textos que los leemos todos los días, pero que no nos hemos dado cuenta que tiene que ver con el tema que hemos aprendido. Muy bien, permítanme, apreciados hermanos, pastores, amigos, líderes, bueno, este gran ejército de voluntarios y personas que se reúnen, queremos poner una motivación como Sociedad Bíblicas Unidas. Vamos a retomar a partir del mes de enero los diplomados internacionales. Y tenemos dos diplomados que queremos ya irlos presentando. Uno de ellos es el Diplomado Internacional que se va a denominar Sabiduría Bíblica para Tiempos Desafiantes. Hermanos, creo que esta es una muy buena oportunidad. Vayamos pensando, 17 de enero es el inicio. Vamos a tener 8 módulos y los que han tenido la experiencia de participar de la plataforma, la de Campus Bíblico, es bastante llevadera, no es compleja y creo que podemos reflejar y motivarnos a continuar con esta área. El segundo diplomado internacional tenemos sobre educación cristiana innovadora. Este término innovador nos va a mover un poquito la cabeza porque nos hemos acostumbrado a lo de antes, pero ¿qué quieren decir con educación cristiana innovadora? Bueno, es una gran oportunidad para nosotros de poder reflexionar, pensar en lo que vamos a tener. También este diplomado va a comenzar el 17 de enero con 8 módulos, todo online. Hermano, póngase en oración, reflexione, piense y quizás usted puede ser parte de este desafío en el mes de enero, comenzando con estos temas tan interesantes que tenemos. También, hermanos, esta noche permítanme compartir con ustedes a hermanos y mujeres que han sido bendecidas esta noche con un recurso bíblico en el cual participan ustedes, por lo cual les pedimos siempre, por eso que pongan el nombre de su nombre completo, el país y la ciudad para poder compartir con ustedes. Bueno, hermanos, tengo yo aquí ya en mi registro, ¿qué está pasando con mi registro? Aquí está. Tome nota para acercarse a la sociedad bíblica de su país y reclamar este recurso bíblico. Perú, tenemos a Bernarda González. Entonces, hermana, ha escuchado ese nombre, Bernarda González, tiene que ir a reclamar a la Casa de la Biblia su recurso bíblico. Ecuador, Freddy Balseca. Bolivia, Juan J. Gutiérrez. Hay varios Gutiérrez que está un poquito complejo,
pero por eso solicitaba que pongan a veces nombre completo. Esperamos que no le demos otro Juan Gutiérrez, casualmente que tenemos, pero es Juan Gutiérrez en Bolivia quien ha tenido el recurso bíblico anotado. México, Tex Alfaro. Chile, Ramón Soto Figuera. De Guatemala, Lilian Ahanel Calgua. De Colombia, Charles Hernández. De Costa Rica, Maylin Baltidano. Esas son las personas que hemos podido recuperar a través de las referencias, la información que ustedes nos han mandado, hermanos. Por favor, acérquese a reclamar su recurso bíblico y bendíganos y siga bendiciendo la obra que tenemos. Quiero compartirles también, no tenemos ahorita un flyer disponible, pero tenemos para el próximo viernes un tremendo desafío. Vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Dice el hombre nuevo. Ese va a ser el tema de la exposición, el hombre nuevo, y va a estar a cargo del profesor José Rachuni, quien va a compartirnos este tiempo muy hermoso. El día lunes ya ustedes van a tener el flyer y va a ser difundido por cada sociedad bíblica. Entonces, vayamos interaccionando, moviéndonos para marcar este viernes y no olvidarnos con un tema muy interesante, el hombre nuevo en el Nuevo Testamento. ¿A qué se referirá? Estemos atentos para ser bendecidos. Bien, hermanos, esta noche con todo esto hemos culminado prácticamente este tiempo de bendición. Queremos agradecerle su disponibilidad, su tiempo y permítanos bendecir a la iglesia, a cada uno de ustedes. Daremos gracias a Dios porque hoy hemos cumplido también y estamos siendo bendecidos por este tiempo. Y creo que voy a romper un poco algunas normas y si nos ayuda este tiempo, Ronald, también para que habilitemos micrófonos. Voy a pedir a nuestro hermano tan apreciado, tanto tiempo, siempre lo vemos, a Bob Van Flee, que ore esta noche. ¿Qué tal, Bob? ¿Estás dispuesto? Te habilito el micrófono. Bob Van. Perfecto. Agradecele a Dios por este tiempo, hermano. A ver, Sí, ahora sí, estás libre. Entonces, hermano, dele gracias a Dios por esta noche, esta bendición y que siga Dios bendiciéndonos. Adelante, hermano, termina este tiempo con una oración y después nos saludamos todos. Adelante, Bob. Hay que abrir el micrófono. Sí, necesitamos que abra su micrófono, hermano, por favor. Le acabo de enviar, hermano Bob, la solicitud. Listo, él lo tiene ya. ahora sí. Listo, le escuchamos. Ok. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias por la transformación, por la metanoia que hemos tenido nosotros, cada uno. Amén. Y Señor, gracias por los desafíos que hemos recibido de nuestra hermana Catherine. Catherine. Y gracias, Señor, por el desafío de vivir cada día esta transformación que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú puedes ayudarnos a salir a la calle, primero también vivirlo en nuestras iglesias y también en nuestro mundo, que realmente tanto necesita el cambio que hemos recibido. Y gracias por tu palabra, gracias por todos los procesos de traducir la palabra para todos los pueblos del mundo. Gracias, Señor, que hemos recibido ya la palabra en nuestra lengua y que anhelo el día en que todos los pueblos del mundo tengan acceso a la palabra de Dios. Y ahora, Señor, encomendamos la noche
el resto de la tarde, depende de dónde vivimos. Pero Señor, que tú siempre seas el centro de nuestras vidas. Gracias por este espacio, por la bendición que es cada vez que reunimos los viernes por la noche, por la tarde. Todo esto encomendamos a ti, nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca. Aprovecha el tiempo que nos permiten para dar un saludito. Muy buenas noches, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias. Bendiga. Gracias. Bendiga, Señor. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Buenas Buenas noches, Dios me bendiga.